Hola, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de medicina en fauna silvestre. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Delio Orjuela, quien nos va a hablar sobre la introducción al examen clínico, triaje y primeros auxilios en fauna silvestre. Saben que si uno tiene alguna pregunta o algo, pueden pedir la palabra o, en su efecto, dejar la pregunta para el final de la charla para que las vayamos resolviendo en orden. Dos, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Todo muy bien, gracias, Doc. Bueno, señor. Cuando ustedes digan, Puedes, si quieres, ampliar la diapositiva y podemos empezar a dar la charla, Doc, que yo ya estoy aquí aceptando a las personas que van entrando. listo, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Y en esta noche vamos a hablar acerca de el examen clínico y el triage en la fauna silvestre. También un poco acerca de primeros auxilios. Bueno, aquí vemos una imagen. Recuerden, en cualquier momento pueden eh, interpelar. Bueno, aquí para el conocimiento de algunos de ustedes, este es un caso de fístulas malares. Este es un mono ardilla, sí, un saimiri, y cuando son víctimas de tráfico lo que hacen es que les fracturan los colmillos y luego de una infección de la pulpa, finalmente va a abscedarse y a fistular por el hueso malar, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a entrar a hablar entonces acerca de estas definiciones. eh, Y básicamente lo que nosotros hacemos en el triage, ¿sí? Bueno, primero aclarar exactamente a qué nos referimos con el triage. El triage o triaje, como le llaman algunos, significa selección. Ese es el significado básicamente. Y la evaluación de un animal en el triage no significa que se trate de un examen clínico completo. Así que lo que se hace es una valoración muy rápida que está orientada básicamente a determinar eh, causa del problema por el cual se nos presenta el paciente, ¿sí? Y busca, por supuesto, salvar su vida y el funcionamiento de órganos y sistemas. Entonces, el triage, básicamente, yo lo digo de una manera un poco coloquial, pero no debería haber triage. Debería haber suficiente capacidad para hacer el examen clínico completo de todos los pacientes. Debería haber suficientes salas de valoración, así como suficientes clínicos que se ocupen de los animales. Sin embargo, eh, cuando nos llega, por ejemplo, en una incautación de animales, nos llega 5, 10 animales, pues no tenemos 5 salas o 10 salas, ni tenemos 10 veterinarios eh, para poder evaluar cada uno a un animal con todo el rigor y con todos los equipos y elementos que se quisiera. Entonces nos toca elegir eh, a qué animales vamos a atender primero y nos vemos obligados pues a a tomar decisiones dependiendo de todo, de la logística, de la cantidad de personal que tenemos, de la viabilidad, del pronóstico, de muchas cosas, lo hacemos. Bueno, entonces, la valoración de los animales no depende solamente de lo que ocurra en ellos, digamos, en términos clínicos, ¿sí? Eh, la verdad es que la valoración también depende de la capacidad del proyecto, de la orientación del proyecto, ¿sí? Entonces, nuevamente, como en la conferencia anterior les decía, no es lo mismo trabajar en conservación, ¿sí? En rehabilitación que trabajar para los zoológicos. Los zoológicos, vuelvo y repito, tienen dentro de sus propósitos la conservación, pero para efectos prácticos, lamentablemente, son muy pocos los que realmente hacen conservación con elementos diferentes a la educación. Entonces, eh, para que tengan presente que esta charla está enfocada en la conservación, ¿sí? Y por eso hay algunas diferencias claras que, como mencioné la vez anterior, eh, la medicina de zoológicos, un zoológico ultramoderno, no recibe animales así de improviso. Los zoológicos modernos reciben animales a pedido a otros zoológicos, ¿sí? O a las autoridades ambientales. Así que
no les llegan graves, no les deben llegar graves, enfermos, ni nada de eso. Por el contrario, los zoológicos, digamos, más pobres, podría decirlo, eh, que no funcionan con ese nivel de protocolos de la ASA o la EASA, ¿sí? Eh, pues sí, prestan un gran trabajo, un gran esfuerzo en la conservación porque actúan como centros de recepción y de rescate de fauna silvestre víctima de tráfico y de algunas otras situaciones fortuitas que se producen en ellas. Bueno. Entonces, aquí nos enfocamos en conservación. Y entonces lo que hacemos a nivel de clínica, pues dependerá de la capacidad que tenemos. Aquí pueden ver una clínica fuerte, sí, con equipos fuertes, mesas hidráulicas, quirófanos, múltiples quirófanos, sí, en la misma sala. Entonces, todo depende de con qué elementos contamos y con qué personal, con qué entrenamiento, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el triage lo que se ocupa es de seleccionar, clasificar, priorizar la atención de los animales, de evitar que ocurran complicaciones en los pacientes y, por supuesto, hacer registro. El triage, básicamente, hay muchas cosas, así como el ABCD de la reanimación, de los primeros auxilios, pues también existe eh, todas unas clasificaciones muy diversas en las que ya se aumenta la cantidad de colores o la cantidad de letras que pudiera haber en unos primeros auxilios. Y aquí vamos a hablar básicamente de un triage que considere los colores negro, rojo, verde y blanco. El verde, aquí vemos un animal como esta tortuga, una tortuga morrocoide, una chelonoidis que está simplemente pintada por un niño, ¿sí? Entonces esto no constituye para nosotros ni siquiera una urgencia y mucho menos una emergencia, ¿sí? Aquí podemos ver esta iguana y todo lo que podemos observar es que tiene autotomía de la cola y esto tampoco es una situación que requiera una intervención, ¿sí? Bueno, por el contrario, aquí tenemos un ejemplo de una hembra de zarigüeya, la cual se encuentra agónica, ¿sí? En este caso tenía una fractura de columna, lo cual lamentablemente no podemos resolver, pero el animal tenía crías. Entonces aquí aplicamos dos tipos de triage en esta misma situación, porque mientras que para la una es un triage negro, porque es un animal imposible de salvar, las crías sí tienen todas las posibilidades de ser salvadas, entonces para ellas entonces tendríamos que darles prioridad a las crías más no a la madre. A la madre tal vez un analgésico mientras podemos proceder a la eutanasia, pero a quienes realmente podemos salvar es a las crías. Aquí tenemos una imagen de una iguana donde no hay que ser un genio para ver que la columna está fracturada, ¿sí? Y mm, evidentemente no podemos salvar a este animal. Recuerden que a medida que uno va ejerciendo, se va dando cuenta que debe aterrizar un poco, madurar un poco y darse cuenta que no se trata de colocarle unas rueditas para que este animal pueda desplazarse. Este es un animal con un daño terrible, donde no solamente está impedido de caminar o de mover la cola, sino que también probablemente va a tener la imposibilidad de defecar y por lo tanto es un animal que va a tener problemas mucho más graves, ¿sí? Recordar esto, la fractura de columna tiene que ver también con la inervación de las vísceras y por lo tanto no es tan simple como poner una silla de ruedas a los animales, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un ave donde vemos el ala, vemos el patagio completamente destrozado, ¿sí? Así que es muy importante que vamos pensando en conservación, si más que en preservación de un individuo, pensamos en la conservación de una especie y si el animal no va a volver a volar, vamos a tener que reflexionar seriamente sobre la conveniencia de mantenerlo vivo. Y como dije anteriormente, si no se trata de una especie altamente amenazada, ¿sí? La verdad, eh, no se mantendría vivo este individuo. Bueno, aquí tenemos un triage negro, tenemos una, en este caso es un guatín, ñeque, dasyprocta, y está completamente quemado, ¿sí? En unos incendios forestales terminó completamente quemado. Es un paciente por el cual debemos analizar y replantearnos sobre la posibilidad de salvarlo, porque podemos tener todas las mejores intenciones, pero muy seguramente estas quemaduras
tan extensas del 100% de su cuerpo, más las quemaduras en vías respiratorias y todo ello y la inhalación de humo, todo eso hace que este animalito tenga un pronóstico pésimo y al intentar salvarlo probablemente solo vamos a prolongar y acentuar su sufrimiento. Bueno, entonces lo que nosotros hacemos, como pueden deducir, es que lo que hacemos es un triage ecológico o reverso. Y primero tratamos no a los más graves, sino que tratamos a los que sí tienen oportunidad de ser salvados y rehabilitados. ¿Sí? En ese orden de ideas es que nosotros procedemos. El triage telefónico, pues, por supuesto, atendemos llamadas donde la gente, rescatistas y ciudadanos del común nos pueden preguntar, oye, encontramos un animal que tiene las vísceras por fuera de la cavidad abdominal. Entonces, probablemente tenemos allí la posibilidad de decir que si no hay ningún veterinario o que si hay alguien que le pueda hacer la eutanasia al animal, estamos a 3 a 5 horas de distancia, entonces uno podría, con la información y ahora con los teléfonos inteligentes, pues podemos ver un video, podemos mandar un chat en el que se vea el animal y formarnos una idea de lo que realmente le está, ¿sí? Pero el triage telefónico solo se usa cuando no tenemos más posibilidades. Bueno, y como dije, el triage no es perfecto porque es una muy rápida de los pacientes. Si comparamos, y yo lo digo con todo el respeto, en medicina humana, lamentablemente ni siquiera es un médico el que hace el triage, sino un promotor de salud, un enfermero, enfermera, y no sé con qué criterio una persona de estas simplemente decide quién merece la atención prioritaria, ¿sí? Por sobre otra persona. Eso es bastante grave porque podría subdiagnosticarse o minimizarse la gravedad de la patología de alguna persona y terminar con consecuencias gravísimas. Entonces, vuelvo, insisto, que para mí debería haber suficientes salas. Digo, en humanos no es posible que una EPS tenga 2 millones de afiliados y no tenga sino 3 consultorios. Habiendo un ingreso de dinero tan inmenso, me parece en realidad una falta de respeto y compromiso. Bueno. Entonces, recuerden que hay que diferenciar lo que son las urgencias de las emergencias. Las emergencias tienen que ver con aspectos vitales, mientras que las urgencias son situaciones fortuitas que acaban de ocurrir, que por supuesto podrían terminar también acabando con la vida de los pacientes. Y más aún en fauna silvestre, eh, por ejemplo, la medicina de aves toda es de urgencias, ¿sí? La medicina de aves muy fácil se complica a un paciente y acaba uno perdiéndolo por algo que pensó que no era tan grave. Una fractura de una pata lleva a la muerte a un animal silvestre, mientras que podría un animal doméstico soportarla de una manera diferente. Bueno, entonces lo que intentamos primero es salvar la vida de los pacientes, ¿sí? Pero siempre vamos a pensar en, ¿y si lo salvo, qué espero de él? ¿Cuánto se va a recuperar? ¿Un 50, un 60, un 80%? ¿Sí? Y si no tengo un muy buen pronóstico, debo replantearme sobre qué va a pasar con ello. Eh, He tenido la ocasión de estar con gente de otros centros, incluso gente de un centro de rehabilitación de rapaces de Norteamérica me decía que ellos reciben alrededor de 350 animales al año y tenían en ese entonces 35 años trabajando y que ellos no se pueden quedar con todos los animales lisiados, mutilados, porque no resulta posible. No tienen la capacidad física ni el dinero para mantener vivos absolutamente a todos los animales, ¿sí? Que han quedado ya lisiados. Así que tienen que elegir a quienes atienden y a quienes no, dependiendo del valor biológico, ¿sí? Dependiendo de la gravedad, de los costos, tienen que colocar todo en la mesa para poder mantener el centro a flote y si no, no podrían atender a nadie, ¿sí? Bueno, perdón. Los tipos de urgencias, bueno, recuerden aquí es importante que muchas de las urgencias son causadas por el mismo tráfico ilegal o también por eventos naturales, tragedias,
derrumbes, inundaciones o accidentes, por ejemplo, con autos, etcétera. Pero recuerden también que hay unas urgencias que las causamos en un animal sano durante el procedimiento de manipulación. Yo quiero mover un venado, si un ciervo de un corral a otro. En ese proceso yo puedo causarle daño al animal y terminaría con una urgencia o una emergencia que incluso pude haber previsto. Algunas veces, incluso en los procesos de manejo, las personas actuamos de forma, digamos, involuntaria, no malintencionada, ¿sí? Pero igual terminamos lastimando a los animales. Quiero decir, si yo sé que los primates son gregarios, si sé que son sociales, y yo tengo un primate herido y debo entrar a tratarlo y no puedo separarlo de los demás, cuando yo lo capture, los demás primates lo van a defender, lo van a proteger y me van a atacar. Y probablemente en defensa propia yo los golpearé con la mano tratando de quitármelos de encima. Y esta es una situación gravísima porque yo nunca debí ir a atender al animal solo. Siempre tuve que ir, tenía que ir acompañado. Si había 5 animales, debí llevar por lo menos 2 compañeros que me protegieran mientras yo le prestaba asistencia al animal que estaba enfermo o herido. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros mismos podemos causar problemas. Bueno, para el manejo de los pacientes, tanto del examen clínico, de los primeros auxilios, etcétera, necesitamos estar preparados, ¿sí? Yo suelo decirle a mis alumnos, si las urgencias les estresan, entonces no sea médico de urgencias, ¿sí? Porque cuando lleguen las urgencias vamos a tener que sacar la mayor tranquilidad posible para poder atender al animal bien y no en medio de la angustia perder la noción de lo que debemos hacer. Bueno, entonces para manejar todas estas urgencias, para hacer los primeros auxilios, tenemos que estar familiarizados con los procedimientos como resucitación o reanimación cardiopulmonar, colocación de catéteres, intubación endotraqueal, ¿sí? Tener los equipos, ¿sí? No tiene sentido que un veterinario eh, eh, no tenga equipos, no tenga elementos. Eso es como cuando uno llama a un técnico a que le revise la lavadora a la casa y el técnico termine pidiendo un destornillador o un alicate, ¿sí? Ahí se da uno cuenta qué clase de técnico es para hacer el mantenimiento. Así que hay que tener cosas y los centros o clínicas deben contar con un montón de elementos que con el tiempo se van adquiriendo, pero que son la diferencia pues entre la vida y la muerte de muchos animales. ¿Mm? Bueno, siempre que vamos a manipular animales, por aparentemente tonta que sea la situación, debemos estar preparados para lo peor, ¿sí? Uno puede estar manejando un ciervo o un antílope eh, y luego 20 metros atrás escucha uno un golpe y otro que estaba sano se acaba de matar, estresado, se acaba de chocar contra la malla y pudo haber perdido la vida. Entonces, es muy importante tener ese tipo de elementos a mano, ¿sí? Bueno, para algunos procedimientos, por ejemplo, si vamos a hacer una restricción química, tengo que tener probablemente los cálculos de los medicamentos antagonistas o de los medicamentos eh, como los analépticos ya listos para poder actuar con prontitud. Acá es un ejemplo, estoy manejando un tigre. Este es un tigre que estaba en un circo, pueden ver allí las jaulas, pero tengo una caja de emergencias donde tengo toda suerte de cosas que me puedan ayudar a resolver cualquier complicación anestésica en este caso y a poder prestarle la atención al tipo de problema que tenía el animal. Bueno, aquí hay algunas de las situaciones importantes que pueden ocurrir en términos de primeros auxilios. Entonces, en fauna silvestre, de las principales patologías que tenemos es la miopatía o cardiomiopatía de captura, ¿sí? Y, por supuesto, hay mucha deshidratación, hay mucho shock, y que vamos a ver todas estas patologías, ¿sí? Bueno, hemorragias, heridas, infecciones, ¿sí? Desnutrición o inanición, convulsiones, ¿sí? Parasitismo, bueno, disestrés, hipertermia, hipotermia, eh, dificultad respiratoria,
paro cardíaco, vómito, diarrea, ¿sí? Desequilibrios ácido-base, intoxicaciones, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, para poderle prestar atención a los animales, y esto guarda relación entonces con nuestro objetivo primordial, que era el examen clínico, entonces tenemos que partir de la inspección. De la inspección de un animal inicia desde el momento, ¿sí? Si no tuvimos un contacto telefónico ni nada antes de que arribe el animal, pues cuando llega el animal empezamos a observar y vemos dentro del guacal o la caja donde esté contenido el animal, vemos qué animal es. Sí, puede que la gente me haya dicho que lo que trae es una especie y resulta ser otra especie totalmente diferente. Entonces yo tengo primero que aproximarme a, a a ver el animal sin correr riesgo, ¿sí? Bueno, y debo tener a mano, antes de tocar el animal, debo tener mi botiquín, como dije hace un momento, ¿sí? O mis estantes llenos de los medicamentos, gasas, sueros, cosas, todo lo que pudiera yo necesitar para atender un animal, jeringas, ¿sí? Todo debe estar a la mano, porque los animales, cuando los empecemos a manipular, van a sufrir tanto disestrés que podrían entrar en shock por la manipulación, así sea una manipulación bien intencionada, podemos perder los animales, ¿sí? Bueno, si tenemos monitores, pues tener, ¿sí? Todo lo que podamos amar. Bueno, entonces, lo primero que queremos es estabilizarlo, ¿sí? Y segundo, solucionar realmente la patología. Por ejemplo, un animal llega deshidratado, lo estabilizo hidratándolo, pero tengo que saber por qué este animal se está deshidratando. ¿Fue simplemente que estuvo privado de agua, por ejemplo? Entonces digo, bueno, no tiene una falla de base, pero si por el contrario él lo que tiene, sí, es poliuria y yo no resuelvo la poliuria, pues se me va a volver a deshidratar en un rato, ¿sí? Bueno, hay que evitar entonces manejos excesivamente prolongados, ¿sí? Ya que son muy estresantes, pero hay que valorar en su momento eh, las prioridades. Y si hay que ser invasivo, a veces no podemos evitarlo y tenemos que entrar a hacer nuestro trabajo, eh, sin olvidar que los pacientes no se espera que se resuelvan con una sola intervención. Bueno, aquí hay un ABCD de primeros auxilios, entonces primero pensar en tener las vías aéreas despejadas, segundo que el paciente esté respirando, tercero que el sistema circulatorio esté funcionando adecuadamente y cuarto, neurológicamente, cómo se encuentra nuestro paciente. Bueno, entonces el examen clínico es la diferencia entre la medicina de domésticos y la de silvestres, es el abordaje del paciente. Por lo demás, obviamente hay muchas similitudes. Entonces, lo que hacemos es que los manejamos más o menos de forma sistemática como examinamos a un animal doméstico. Y podemos, esta forma sistemática puede ser a través de los sistemas, entonces tomo y examino el sistema respiratorio, ¿sí? O el sistema musculoesquelético, o si no, lo hago topográfico y voy de arriba para abajo y voy encontrándome todos los sistemas digestivos, respiratorio y todo al mismo tiempo, los voy despejando a todos, los voy evaluando, ¿sí? Bueno, para estos exámenes, pues hay que considerar las diferencias de las diferentes especies. O sea, no es la misma anatomía, ¿sí? En todos los animales, ni puedo creer que todas las aves son como la gallina, porque definitivamente son un grupo increíblemente diverso, ¿sí? Bueno, no olvidemos nuevamente que el mismo examen genera disestrés, ¿sí? Bueno, entonces siempre tener a mano todos los elementos propios, un fonendoscopio si es necesario, un termómetro, todo lo que vamos a necesitar a mano. La idoneidad es capacitarnos como lo que ustedes y yo estamos haciendo. Entonces, eh, debemos ser idóneos, es muy importante, así como puede pasar con muchos colegas que defienden a capa y espada sus cursos, sus títulos. En perros y gatos, yo no les llamo de pequeños porque los perros son eh, 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 pues muy grandes comparados con un hámster, con un conejo, así que yo no llamo pequeños animales a perros y gatos. Y alguien dice grandes animales a una vaca y aquel que trabaja con elefantes pues sabe que una vaca es muy pequeña, así es que es preferible llamarlos por su nombre. Y al punto que voy es a que pues un veterinario de perros debe entrenarse antes de atender un hámster o un conejo, si no
pues estaría faltando también al respeto al paciente, ¿sí? Bueno, eh, entonces tener los elementos de manejo, tener todo, bolsas de tela, guantes, o sea, todo lo que podamos requerir para hacer un manejo adecuado. Conocer las especies, o sea, estar familiarizado con las diversas especies, esto toma tiempo, pero ahora existe la forma también de consultar y rápidamente ver un tutorial, si es del caso, de cómo se manejan algunos animales. O yo nunca he manejado un camaleón, por ejemplo, y busco en internet cómo se maneja un camaleón y podría encontrar, o cómo se maneja un conejo y podría encontrar de dónde se sujeta y demás. Bueno, tener bibliografía, es muy importante invertir en ella, ¿sí? Bueno, las comunicaciones son muy importantes, ¿sí? Entonces, muchas veces, pues, tener internet, tener un computador, eh, tener gente a quien consultarle, sí, puede ser necesario. Eh, Hay que reconocer las limitaciones propias. Yo puedo decir, no, no tengo esta habilidad, no he manejado nunca esta especie, no me arriesgo a hacer una esterilización en un animal que nunca he atendido como un conejo, por ejemplo. Yo puedo decir, pues soy buen clínico de conejos, pero no soy cirujano de conejos y entonces me podría aventurar y lastimar al paciente. Bueno. Entonces no olviden que en los exámenes clínicos vamos a intentar hacerlo en el menor tiempo posible para causar las menores complicaciones posibles. Bueno, el examen clínico no invasivo e invasivo. No olviden, en el examen clínico hay que empezar por el historial y anamnesis. La anamnesis entonces siempre de todo animal, y esto es algo que tenemos que realmente incrustarnos en el cráneo, y es recordar que debo preguntar qué le dan de comer, cómo vive el animal, hace cuánto lo tienen, de qué ha estado enfermo, que le han dado cuando ha estado enfermo, ¿sí? Toda la información. Vive con más animales o que se junta con animales domésticos, ¿sí? Eh, o con algún tipo de animal exótico, etcétera, etcétera. Entonces, todo, la edad, cómo lo adquirieron, de dónde, de qué región venía, toda esa información puede ser muy importante a la hora de descubrir qué le ocurre al paciente. Aquí tenemos una exposición y podemos ver animales como en el fondo un avestruz, que es un exótico, luego están las gallinas domésticas y luego más hacia el frente está una iguaza o pisingo, que es un tipo de anseriforme de pato silvestre, ¿sí? Migratorio, ¿sí? Entonces es muy importante ver allí cómo se pueden transmitir enfermedades entre todos ellos, ¿sí? Esta es una situación, por ejemplo, donde estas dos especies de búho no deberían estar viviendo juntas y ahí están viviendo juntas. Podría pasar que el más pequeño de ellos, un Megascops, el día de mañana, si fuese liberado, ese animalito pudiese pensar, ¿sí? Que los otros, antes llamados pseudoscops, ¿sí? O búho gritón, eh, pudiera otro depredarlo, porque él creería que no son enemigos naturales, porque él creció al lado de este animal y el día de mañana va a arriesgarse y otro sí lo va a depredar. Bueno, en el examen clínico recuerden que a veces hay cosas que son tan comunes que creemos y decimos que son normales, pero no lo son. Entonces, normal y frecuente no es lo mismo. Es tan común ver tortugas con protuberancia en su caparazón o malformaciones en su caparazón que prácticamente en la mente de nosotros parecería que así son, y no, no son así. ¿Sí? Son animales con patologías. Entonces, recordar que normal y frecuente no son la misma cosa. Y para poder hacer un examen clínico, pues les decía, hace un par de días hay que empezar por el animal normal. ¿Qué es el animal normal? ¿Cómo es? Si yo nunca los he visto, debo ser muy prudente a la hora de opinar, ¿sí? Y a la hora de intervenirlo aún más. Les mostraba hace un par de días esta ave, ¿sí? Y entonces les decía que si la reconocían. Ahora miren este paciente, entonces estoy examinando un coclí, ¿sí? Y puedo darme cuenta son nuevas. Y esto me puede decir claramente que este es un individuo juvenil que está eh, mudando su plumaje, ¿sí? Entonces, ¿cuál animal cambia todas las plumas al mismo tiempo? Pues ninguno, ¿sí? Un juvenil o en una cría podemos ver
que están saliéndole por primera vez todas las plumas. De lo contrario, un individuo adulto se quedaría impedido completamente de volar durante el tiempo que la vida. Eh, Pueden fijarse claramente que cuando un individuo está mudando en condiciones normales, la misma pluma del ala opuesta debe, tiene que estar mudando. Entonces, si es la tercera primaria, en el ala izquierda será la misma en la ala derecha. Bueno, acá pueden ver, dentro de lo que yo les digo que reconocer lo normal, puede uno en el guacamayo que tiene un color un poco más anaranjado, ¿sí? Pueden darse cuenta que definitivamente no es normal. Este es un híbrido, es el hijo de los otros dos individuos que son un ara militaris y un ara macao. Y ese primer individuo de colores atípicos sí se conoce comúnmente como un ara catalina. Bueno, acá pueden observar algo que, pues, de esta forma virtual, sin verles la cara, me cuesta un poco de trabajo, pero les puedo decir simplemente que qué le vemos de especial a estas aves, ¿sí? Y estas aves lo único que vemos son sus plumas, aquí con el cursor puede ver, sus plumas son de un color un tanto oliva, ¿sí? Y uno diría, no es normal, y simplemente lo que ocurre con esta ave es que está mojada, ambas están mojadas. Esta tiene algo raro y es esta pluma amarilla acá que no debería existir, ¿sí? No es tan simple como decir, ay, tiene plumas amarillas, qué bonita, ¿sí? No. Puede tener que ver con patologías del hígado, ¿sí? Cuando tienen estas alteraciones en su plumaje, ¿sí? Bueno, pero volviendo al tema de las plumas color oliva, pues se trata de que el ave ha estado bajo la lluvia, digamos, o acaban de lavar y la han salpicado, la han bañado, y resulta que las loras no tienen glándula uropígea, la mayoría de ellas, ¿sí? Entonces, simplemente las loras no son tan impermeables como otras aves. ¿Sí? Si tenemos un anseriforme, pues se moja y es totalmente impermeable, pero las loras no son totalmente impermeables y finalmente sí penetra el agua en su plumaje. Debo saber eso. Aquí este animal es normal. Entonces yo debo saber cómo es la postura de un ala correcta. Y si no estoy familiarizado, entonces no podría yo detectar. ¿Listo? Toda la información que encontremos de los animales debe ser registrada en diferentes tipos de formatos, ¿sí? Y nosotros, pues, obviamente estamos en una clase de medicina, pero tiene que haber una historia de todo tipo, una historia nutricional, una historia biológica, ¿sí? Que incluya todos los asuntos comportamentales y, por supuesto, la historia médica propiamente, ¿sí? Bueno, hay registros que pueden ser de parasitología, sí, etcétera, hojas de anestesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que con que tengamos pues la parte médica, zootécnica y biológica, con eso ya tenemos una buena información. Pueden ser físicos, digitales, y lo que permiten los registros es individualizar a los pacientes o hay animales que se manejan, un grupo se maneja como un individuo, como por ejemplo cuando uno tiene un acuario y tiene peces cebra, peces neón, pues se maneja como un individuo toda esa población. Bueno, y los registros también deben permitirnos consignar allí la identificación de los animales para diferenciar uno. La condición general de los animales, pues la hacemos evaluando el estado de carnes y cada especie tiene sus propias, digamos, planillas de cómo se debería ver un animal eh, en condición apropiada o un animal bajo de peso o un animal pasado de peso, ¿sí? Bueno, eh, la hacemos un tanto similar a como se hace en domésticos, solamente que para nosotros los animales de rehabilitación no deben estar ni siquiera en un número 3 del 1 al 5 sino más o menos en un 2,5. Se trata de atletas, se trata de animales que estén fuertes, ¿sí? Y no de animales que estén obesos. Bueno, el pesaje de los animales, eso es obligatorio y sobre todo si estamos hablando de aves, las aves son enfermas, el peso evidencia si nuestro diagnóstico es correcto y si nuestro tratamiento es correcto, también o no lo es, también se va a ver en el peso. Bueno, el peso de los animales debería correlacionarse con la morfometría, ¿sí? Y bueno, y una evaluación detallada, ¿sí? Eh, sin embargo, debo decirles que todo el examen general de los animales
tiene un aspecto un tanto subjetivo porque no resulta tan común o tan fácil como en domésticos poder hacer ciertas manipulaciones, ciertas cosas que podrían ser gravísimas, ¿sí? Yo no puedo capturar un ciervo para revisarlo todos los días, de manera que yo viéndolo, cómo se comporta, cómo se alimenta, cómo gana peso, porque evidentemente lo veo que está engordando con los días, que está creciendo bien, y entonces no es necesario para mí ir a manipularlo, ¿sí? Porque podría morirse en la manipulación. Bueno, entonces aquí hay condiciones corporales, ¿sí? Ahí puede ver la de gatos domésticos, ¿sí? Bueno, esta es la determinación de la condición corporal en las aves. Muy importante recordar que los músculos del pecho, de la pechuga, que llamamos en las aves, sí, eh, son importantes en las aves que vuelan. Y eso tiene que ver con la edad incluso, porque un polluelo que aún no vuela, pues no ha ejercitado ni ha desarrollado sus pectorales y por lo tanto se va a ver como si tuviese una baja condición. Y la condición en polluelos la medimos o en aves que no tienen pechuga, como las ratites, como los emúes, los ñandúes, los avestruces, ellos no tienen pechuga y medimos en la espalda, en la columna, con las apófisis espinosas nos damos cuenta si están muy expuestas o muy ocultas y allí también juzgamos la condición corporal, ¿sí? Bueno, entonces todo el animal, como dije, debe ser examinado, pero recuerden que algunos taxones tienen unas patologías diferentes a otras y nosotros de forma muy práctica debemos tratar de fijarnos en lo más relevante. Por supuesto, como dije, ojalá podamos revisar absolutamente todo el animal y usamos diferentes pues, estrategias para cubrir todo el animal. Sí, bueno. Entonces, hay signos que son especiales para nosotros. Cuando digo que un taxón tiene un problema en especial, entonces yo podría decir que las aves rapaces suelen sufrir de problemas como abscesos orofaringe, ¿sí? Normalmente por candidiasis y tricomoníasis. Entonces yo, si sé eso, entonces voy a prestarle especial atención a la cavidad oral, ¿sí? Eso. Como también las aves rapaces suelen sufrir de problemas en sus garras y tengo que prestarle especial atención a una pododermatitis, ¿sí? Entonces, recuerden, si bien hay que ver todo el animal, pero en las aves rapaces diría yo que ahí tenemos dos puntos, como tenemos otro punto importante que son sus ojos, ¿sí? Y tratamos de avanzar muy rápido en las evaluaciones porque sufren muchísimo los animales durante un examen clínico. Bueno, entonces sin manipular el animal, estamos mirando cómo es la posición del animal, cuál es su actitud, cómo está, en este caso dije plumaje, pero aplica a pelo, a escamas, o lo que sea, cómo es la simetría. Pero para eso tengo que estar familiarizado. Si yo voy a ver una vaca o en este caso un cérvido, si un venado, y yo debo saber que son asimétricos, que la panza está al lado izquierdo. Y si yo no lo sé, pues obviamente cómo lo evalúo. Y si yo lo que tengo enfrente mío, ¿sí? Es una hembra, una vaca, y tiene aumentado de volumen el lado derecho, pues es porque está gestando, ¿sí? El útero va para el lado derecho, entonces tengo que saber que una venada está gestando si está más barrigona del lado derecho, ¿sí? Entonces, si lo que tengo es un macho con el lado derecho aumentado de volumen, pues definitivamente no está preñado. Y tengo que ir a mirar, bueno, este animal que tiene, si una obstrucción, o sea, qué se comió este animal o qué está pasando en él, ¿de acuerdo? Bueno, todas las cosas que ocurren en el animal, un cambio de comportamiento, un sonido anormal, un animal que está sucio, con una pobre higiene de sí mismo, pues son cosas que me sugieren que algo malo está pasando en el animal. ¿Listo? Entonces hay que ser muy observadores del animal y del entorno donde vive el animal. Por eso es bueno ver los animales en donde están en su propio recinto para uno formarse una idea. Es muy diferente cuando el animal se lo llevan a la consulta a uno y uno no puede ver ni qué le dan de comer ni nada, sino que solo le toca confiar en lo que le están contando y no siempre es verdad. Bueno, lo mismo para los reptiles. Recuerden que los reptiles, en los lagartos, por ejemplo, se hace lengüeteo o en las serpientes tiene que hacer lengüeteo. Si no saca la lengua, es un animal que me sugiere que está indiferente con el medio ambiente, por lo tanto está deprimido. ¿Sí? Bueno, otras cosas que hacemos en los reptiles, como en las serpientes, es colocarlas con la panza para arriba y ellas deben rápidamente incorporarse. Si no encuentran rápidamente el derecho, si no encuentran qué es arriba y qué es abajo, pues el animal tiene una lesión neurológica y
en algunos reptiles, como en los boidos, encontramos enfermedad de corpúsculos de inclusión de los boidos, que es un virus, y los animales finalmente pierden esa propiocepción y no se dan cuenta dónde es arriba y dónde es abajo, y van a morir de meningitis y de hambre, por supuesto. ¿Sí? Bueno, entonces no olviden que tenemos que en el examen clínico tomar en cuenta el peso en los reptiles, hago la claridad, el caparazón pesa lo que pesa, porque hace muchos años en clínica de tortugas descontaban un tercio de su peso porque decían que eso era el caparazón y que había que descontarlo. Absolutamente errado, porque es como si nos descontaran a nosotros el esqueleto. Sí, no, el caparazón se parte de la tortuga y va incluido su peso. Bueno, las constantes fisiológicas, pues hay que mirar, por ejemplo, en este caso, las aves, puede haber animales que tengan frecuencias de más de 300 por minuto, ¿sí? Eh, Puede haber frecuencias respiratorias de 85 en aves, ¿sí? Bueno, la temperatura en aves, pues ya saben, es una temperatura alta y va de 38,1 a 42 grados. Y los animales a más grandes, más baja la temperatura, digamos, ¿sí? Porque tienden a sobrecalentarse, ¿sí? Bueno, y hay que ver todas las condiciones anatómicas por taxones. Aquí tengo un ejemplo. Si uno no conoce las especies, este es un oso hormiguero y cuando se estresan los osos hormigueros, sale una secreción blancuzca o blanquecina por los ojos que luego va a salir a las fosas nasales por el conducto nasolagrimal y la gente piensa que el animal tiene una sinusitis purulenta y mentira, solamente es un mecanismo defensivo y yo debería saberlo, de lo contrario voy a empezar un tratamiento de antibióticos si no es necesario. Aquí, entonces, mi conocimiento me muestra que esta es una serpiente que está por mudar. Si está en premuda y lo primero que veo de la muda es que los ojos se tornan blancos y lo que ocurre es que se desprende o lo primero que se separa del animal es el espectro ocular y es para mí muy importante ver eso. ¿Sí? Recuerden, cuando la serpiente va a mudar es el momento en que es más peligrosa porque no ve bien y por lo tanto ataca. De manera constante pues a quien trate de manipularla, ¿sí? Bueno, también es muy importante que recuerden, si yo tengo una serpiente, cuando ella mude, lo primero que yo voy a revisar en la muda es que estos espéculos oculares estén allá, en la muda, ¿sí? Si yo recojo la muda y los espéculos no están allí, entonces ¿dónde están? Están en la serpiente y se van a ir acumulando en los ojos y finalmente le van a impedir la visión y nos va a tocar hacer una cirugía para retirar estos espéculos oculares. Bueno, aquí vemos la imagen del lengüeteo en esta serpiente. Sí, aquí por anatomía, entonces vemos aquí en esta parte de una tortuga, sobre esa parte, si bien lo que vemos en este caso son intestinos, pero los pulmones ocupan absolutamente todo el dorso de la tortuga. Bueno, este es un caso común, es un prolapso de pene en tortuga, en este caso en una chelonoidis, en una morrocoy, pero también pueden ver que el pene, aunque no es una clase de patología de tortugas, pero pueden ver que es extra peneana, o sea, digamos, es un surco apenas, si no va por dentro, como en nosotros los mamíferos, que es intrapeneana, ¿sí? Sino que aquí es extra. Y de manera que esto tiene unas implicaciones de pene, ¿sí? Porque no vamos a impedir la micción del animal. Bueno, aquí tenemos un caso, esta es una enfermedad por hongos en una boa, ¿sí? Bueno, este simplemente es un video eh, que espero estén viendo y es de un caso de disnea, ¿sí? En esta, en esta ave que es una pava de monte, ¿sí? Y ahí está totalmente Disney. Sí, bueno. Y como dije, todo eso lo hicimos viendo nomás a los animales y ahora vamos a capturarlos, a restringirlos y a tratar de aprender más sobre lo que le está pasando a un paciente. Entonces, la restricción de los animales o contención o manipulación de los animales debe tener aspectos como la pertinencia y magnitud. ¿Qué tan pertinente es hacerle un examen largo a un animal? ¿Qué tan llega un animal que viene siendo víctima de tráfico, que ha viajado 2 días en buses, ¿sí? O el día está caluroso y llega y yo quiero hacerle un examen completo, seguramente no va a funcionar. Recuerden que hay aspectos como, por ejemplo, usar el fonendoscopio en un ave
que tiene una frecuencia altísima y está en ese momento más que asustada, pues obviamente no nos ofrece mucha información, ¿sí? Eh, Así que considerar siempre la pertinencia y magnitud dentro del examen clínico para no complicar a los pacientes. Si el animal viene hipertérmico, lo que debemos hacer es déjelo quieto, déjelo que repose, déjelo que se hidrate y al día siguiente, si no vemos una necesidad evidente de intervenir, déjelo y al día siguiente le hacemos un examen correcto. Pero en ese momento podría ser fatal. Y es muy importante cuando tengan un animal de consulta, que puede ser una paloma, decirle a la persona que la manipulación, por muy bien intencionada que sea, puede llevar a que el animal entre en shock y se muera. Y si las personas no se les ha dado la advertencia, podría uno terminar con un problema serio. Bueno, cuando manejamos los animales, disminuimos los estímulos, entonces no gritamos, disminuimos la luz, o sea, hacemos cosas para evitar incomodarlos y asustarlos más. Y no olviden que tenemos que saber anatómicamente cómo son. Yo no puedo examinar un ave y cogerla, una gallina, una paloma, una lora, y sostenerla del pecho. Si la sostengo del pecho, ellas no tienen diafragma y por lo tanto para respirar tienen que mover absolutamente todo el cuerpo. Y si yo la cojo del tórax, no la dejo expandirse y por lo tanto se va a sofocar, ¿sí? Se va a asfixiar y luego me pregunto por qué se choqueó o por qué se murió, pero fue que la estaba manipulando inadecuadamente, ¿sí? Bueno, y tener los elementos, hay algunas especies que requieren de elementos específicos para su manejo. Bueno, el pesaje ya dije que es muy importante y con él nos damos cuenta si nuestro diagnóstico y tratamiento fue los adecuados, ¿sí? Bueno, aquí estamos pesando una lora, simplemente intentamos colocarla allí. Eh, Debo decir que en el examen clínico, para algunas personas no dicen, no, no le hable a una lora, pero para mí es supremamente útil porque si yo le digo a una lora, deme la pata y la lora me pasa la pata o la lora me habla, me está diciendo mucho, me está diciendo, esto es una ave humanizada, es una ave que fue criada por seres humanos, que lleva años con la gente y por lo tanto, de ahí en adelante, ¿qué va a pasar con ella? Pues yo puedo saber que su rehabilitación probablemente está comprometida, ¿sí? Bueno. Aquí estamos pesando una zarigüeya, sí, las tortugas. Bueno, es importantísimo ver todos estos temas de la emaciación de los animales, sí. No olviden también que hay situaciones donde el animal ha bajado de peso, pero eh, puede ser una pérdida de músculo, que puede ser una sarcopenia, que en los animales ancianos suele ocurrir o en ciertas enfermedades suele ocurrir, ¿sí? Bueno, aquí tenemos algunas estimaciones de deshidratación en los pacientes, ¿sí? Son las mismas básicamente que conocemos nosotros de domésticos, ¿sí? Entonces no me voy a demorar en ellas. Bueno, bueno, aquí tenemos un paciente con una secreción. Aquí estoy auscultando un tamandúa u oso hormiguero, ¿sí? Como dije, debo ser lo más sutil posible para no provocar una reacción del animal que finalmente no me dé información útil, ¿sí? Bueno. Aquí tenemos un puma y estamos ocultándolo también. Aquí un primate juvenil, una cría de mono churuco, pues está apegado a esta persona y me permite usar un fonendoscopio o en este caso un termómetro sin necesidad de una restricción más fuerte ni de una restricción química. Esta es la prueba que les decía yo de corpúsculos de inclusión de los boidos. Entonces lo sufren las boas, las pitones, las anacondas y en este caso esta es una pitón y han introducido al país esta enfermedad y ahora mismo tenemos muchos problemas, nosotros hacemos cirugía, hacemos biopsia de hígado por cirugía eh, y proctología determinamos si tiene este virus y las que salen positivas al virus deben ser eutanasiadas. Puedo contarles que hemos tenido de casi 60 animales este año pasado hicimos la cirugía de más o menos de 60 y más o menos el 45% están positivas y son animales que vienen de vida silvestre y nos ha tocado hacer la eutanasia. Bueno, aquí estamos utilizando un Doppler. Recuerden que en los reptiles no se puede utilizar un fonendoscopio para el circulatorio porque no tienen válvulas, su corazón no tiene válvulas completas como si nos ocurre a los mamíferos. Bueno, aquí vemos igual haciendo el Doppler. Bueno, esta es una exploración de la cavidad oral.
de un boido. Y recuerden entonces temas como las estomatitis, lesiones que puede haber en el oral son muy importantes. Y las estomatitis, en este caso, digamos, debería verse como breques en la cavidad oral. Y si hay estomatitis, ya no se considera solamente un problema de vías respiratorias altas, sino también de las bajas. Y hay que prestarle atención y generalmente está asociado a el manejo del animal. Bueno, aquí estamos haciendo una prueba de flotación en tortugas, no es una prueba perfecta, pero colocamos las tortugas en el examen clínico a flotar y nos damos cuenta si flotan de forma simétrica o no. Si flotan de forma asimétrica, podríamos sospechar o de una impactación o de huevos o comúnmente también de neumonías. Entonces, podríamos asociar ese flotar mal con un hemograma, con unos rayos X y con todo ello podemos llegar a la conclusión de si tiene problemas como neumonía que muchas veces diagnosticamos de esa manera. Bueno, aquí está un Doppler. eh, Ahí pueden ver, oír, perdón, claramente, ¿sí? El paso de la sangre y como ven, pues no hay válvulas cardíacas, entonces lo que sentimos es eso. Las muestras de sangre aquí pueden ver una boa y lo que hacemos es que levantamos el animal para que la sangre drene y por gravedad se ingurgite, en este caso la coxígea, y así me resulta más fácil obtener la muestra, ¿sí? Bueno, aquí pueden ver, ¿sí? Aquí en este caso es una vena subcutánea abdominal medial y allí le sacamos la sangre entonces a una iguana, sí, también en la cola. Todos los animales que tengan una cola poderosa, pues deben tener una irrigación igualmente poderosa. Así que si es un mico, pueden sangrarlo de la cola, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, aquí tenemos más pacientes, ¿sí? Eh, bueno, está sangrando otra tortuga de diferentes vasos en tortugas, de subcarapacial, sí, puede ser subcarapacial medial, puede ser de yugular, sí, hay diferentes vasos para utilizar. Exámenes, pues aquí tenemos entonces ecografía, radiografías, esta es una radiografía que hacemos en un mono araña, por acá pueden ver el microchip que tiene puesto, sí, eh, entonces podemos utilizar todas las ayudas diagnósticas, esta es una en un halcón, y en estos rayos X se ve la ruptura de saco aéreo, y podemos ver eh, todo este gas que hay acá, ¿sí? Y que evidentemente exteriormente se le ve al animal un abultamiento que al presionarlo nos damos cuenta que no hay una masa sólida, ni hay líquido, y al puncionarlo nos damos cuenta que solo es aire, ¿sí? Bueno, todo lo del comportamiento, ya vimos una charla un poco sobre este tema de etología, entonces siempre tenemos que pensar los veterinarios debemos hacer estas revisiones de comportamiento como ayuda también para diagnóstico. Ya les decía algunos casos, pero ustedes pueden pensar, por ejemplo, un animal que está parado siempre descansa en una pata, puede ser que tenga problemas en la otra pata y uno no se da cuenta, pero en la postura que tiene el animal puede darse uno alguna idea. Bueno. Eh, ya les he dicho que hay cosas que son muy importantes para la rehabilitación. Entonces, si yo tengo una lora que habla, yo puedo ya decir cuál es el pronóstico de ella en rehabilitación. ¿Sí? Bueno, en este caso tenemos una lora con problemas de comportamiento que se arranca las plumas y que ha sido descartadas otras razones. ¿Sí? Bueno, por acá podemos ver eh, un movimiento estereotipado. Esa es una estereotipia. Es un animal, ¿cierto? Que hace un movimiento que no lleva a nada. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos casos de automutilación de animales por aburrimiento o estrés, se han lastimado y luego han continuado molestándose. Aquí pueden ver que ya le faltan falanges. Aquí pueden ver que los dedos están a tirar y flexionar, ¿sí? Ya están rígidos, ¿sí? Bueno, aquí pueden ver pues una situación eh, sencilla. Aquí estamos tratando de darle de comer a este cormorán o pato aguja y nos damos cuenta que los trozos, por ejemplo, son muy grandes, pero y no los puede ingerir. Pero también pueden ustedes ver eh, que le estamos colocando agua para ayudarlo a que tenga una mejor actitud
y al menos con agua hemos logrado, digamos, que comiera. Sin embargo, como dije, en este video muestro que tuvimos fue problemas con el tamaño del alimento. Bueno, el sexaje de los animales, recuerden que no todos los animales tienen dimorfismo. Algunas, como las citácidas, la mayoría de ellas son monomórficas, y esto puede ser muy importante a la hora del diagnóstico de una enfermedad. Nadie va a buscarle un cáncer de próstata a una mujer. Sí, está claro que es una enfermedad, entonces liga al sexo, ¿sí? Y por eso es importante saber el sexo de los animales para descartar algunas patologías. Entonces aquí en ese sexaje podemos ver que esto es una citácida que murió, y en la necropsia vemos que tenía un huevo atravesado, ¿sí? Eh, Algunos aspectos útiles, por ejemplo, cuando las aves solamente tienen el ovario izquierdo desarrollado, y eso hace que cuando un ave tiene una distocia, normalmente cojea de la pata izquierda. Si el examen clínico, la pata está sana y el ave está coja, sospéchese de un huevo atravesado, ¿sí? De especies que no sabíamos dimorfismo, aquí tenemos, eh, perdón, aquí tenemos entonces de los tucanes, las hembras son de pico más corto. Antes se decía que eran monomórficas, pero son dimórficas, ¿sí? Bueno. Acá voy a hacer sexaje, digamos, mediante una sonda de un boido, sí, pero se puede utilizar una sonda rígida, sí, bueno, que parece una aguja, sí, no es difícil. Aquí podemos ver que esta es una tortuga de tierra, una morrocoy de sexo macho, porque el plastrón es cóncavo, sí, aquí estamos sexando eh, un caimán, y lo que vemos acá es que ampolla cloacal es mucho más dilatada en los machos. Este animal no hay necesidad prácticamente de introducir el dedo. Aquí ya vemos que es un macho. Sí, aquí pues es una hembra. Se siente simplemente el vacío. Si es macho, se siente como un tubito rígido. Sí. Bueno, acá algo importante. Todo es dependiendo de muchas circunstancias, pero recuerden ser muy prudentes respecto a las enfermedades zoonóticas. Y en este caso, este es un aborto, ¿sí? De antílope, y esta estudiante está manejándolo con los guantes, ¿sí? Eh, Aquí tenemos una situación interesante para tener en cuenta, y es un trauma, y lo que tenemos acá es una lesión, ¿sí? En el ala, pero es, bueno, es muy importante cuando examinamos las aves, y como les dije, trabajamos en rehabilitación, trabajamos en conservación. Normalmente cuando hay una ala fracturada, nosotros como clínicos vamos a resolver la fractura, pero no nos damos cuenta que el ojo tiene problemas. Entonces, cuando esto ocurre, tenemos que saber que yo voy a arreglar el ala, pero el animal va a seguir sufriendo porque él no vio que lo atacó o con qué se golpeó, porque el ojo correspondiente no ve. Entonces tenemos que valorar esa ave, que cuál es el futuro de ella, y si el futuro puede ser la conservación en cautiverio como parental, por ejemplo, como reproductor, pues válido, sí, operarla. Pero si lo que pensaba yo era que volviera a la naturaleza, debo reconocer que sin ese ojo probablemente no deba ser liberada. Son criterios diversos que puede haber entre la gente de rehabilitación. Para algunos, cuando un animal, por ejemplo, tiene una mutilación desde bebé, puede que él la haya aprendido a manejar muy bien, pero cuando el animal de adulto perdió un ojo, es posible que no pueda calcular, se esté estrellando constantemente o no pueda cazar. Para un animal como un halcón que vuela hasta 400 kilómetros por hora, no poder tener una visión estereoscópica perfecta va a implicar que va a sufrir un accidente gravísimo. Así es que eso condiciona mucho el tratamiento de muchos animales. Bueno, esta es una micosis, ¿sí? En el pico de este otro gavilán, ¿sí? Bueno, aquí este es un caso de electrocución. Son muy comunes los casos de aves electrocutadas en países como el nuestro, donde todavía los tendidos aéreos de los cables son aéreos, y en otros países ya es subterráneo, ¿sí? Aquí estoy haciendo una prueba con una aguja, simplemente este tejido lo estoy funcionando para saber si sangra, para saber si siente, y solamente de esa manera me puedo dar cuenta si este ala tiene futuro o no tiene futuro, ¿sí? Entonces,
Todas estas son situaciones que son vitales, importantes, me refiero, para poder hacer una buena medicina. Debemos recordar también eh, que la gangrena, aprovecho, la gangrena en las aves y en los reptiles es seca. Es una gangrena que no es ascendente, de manera que en un mamífero yo me vería rápidamente en la necesidad de amputar, mientras que en un ave o en un reptil yo puedo dejar que pasen unos días y luego me doy cuenta dónde debo amputar, que se va a salvar, ¿sí? De esta ala, ¿sí? Intentando tal vez conservar la mayor cantidad de tejido posible. Bueno, hay algunas especies entonces susceptibles a ciertos problemas, entonces encontramos algunos. Aquí compararé las pollitas de agua eh, con los conejos, que fácilmente tienen fracturas en lumbosacro. Entonces yo ya sé que la manipulación es diferente, que es más delicada, ¿sí? O que, eh, digamos, son susceptibles pues en este lugar, en este órgano. Eh, Conocer todas esas cosas me ayuda a mí a hacer una mejor medicina. Yo puedo reconocer, por ejemplo, en un examen de un ave que tiene las dos alas buenas y no puede volar. Generalmente hay fractura de coracoides y simplemente lo que el ave necesita es reposo, ¿sí? Y no la puedo forzar a volar y la debo dejar quieta por 20 días hasta que cicatrice. Más o menos eso es lo que tarda en cicatrizar un hueso en un ave, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un caso de pododermatitis, ¿sí? En un halcón. Los halcones son increíblemente delicados, por lo tanto las perchas tienen que ser adecuadas. No puedo tener perchas muy gruesas porque queda apoyado solamente en el centro de la pata, ¿sí? No puedo tener perchas que tengan espinas y a veces no nos damos cuenta y tiene espinas un palo de una acacia, por ejemplo, y eso va a causar también lesiones, ¿sí? Si la percha es muy delgada, el ave se va a clavar las garras ella misma, ¿sí? Bueno, un momento que algo pasó por acá, ¿sí? Bueno, ahí llegué a esa, ¿sí? Bueno, entonces, hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Vamos viendo. ¿Me escuchan? Sí, señor, vamos muy bien. Bueno, ok. Voy a pasarles unos otros casos clínicos para que veamos, pero si alguno tiene hasta este punto alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Pueden verme allí? ¿Me escuchan? Sí, Doc. Se ve la Bueno, misma presentación una- de ¿y antes. esta la ven? No, ¿Qué están en la viendo en este última, momento? sí. Se ve la diapositiva de pododermatitis. Ya. Estoy intentando cambiar a otra presentación. No sé si ahí me aparece que está pausada mi... mm, Dos, debes dejar de compartir y volver a compartir nuevamente la otra. ya. Ahí. No, todavía no. Bueno, entonces voy a dejar de Ahora sí, compartir nuevamente. ahora sí vemos algo aquí de nuevo. Yes. Sí, señor. Básicamente dice zoológicos modernos. Sí, pues se salió.
Volver a compartir. Ahí, No, todavía no aparece. Volver a compartir que dejó de compartir. bueno, voy a tratar de solucionarlo. Ahí, Ya va apareciendo. Listo, ahora sí. bueno. Entonces quería compartirles algunos casos, ¿sí? Un caso más que, o sea, simplemente lo que quiero compartir con ustedes es que el manejo de los animales silvestres es muy similar al de los animales domésticos, pero el problema es el abordaje. ¿Cómo hago yo para a un monito como este, que puede aparentemente ser inofensivo para algunos, pero no lo es para nada? Sí, esto es un mono churco. eh, ¿Cómo hago yo para darle medicación cada 6 horas? ¿Sí? Entonces, en cambio, un perro yo podría decir, le voy a dar un antibiótico que es cada 6 horas, cada 8 horas. Y lo mismo nos pasa con un venado o con un jaguar. ¿Sí? ¿Cómo hago para darle medicamentos? Eso nos plantea unos desafíos. Y lo mismo, cuando una persona va muy enferma al médico, nadie la anestesia para hacerle un examen. Y nosotros en fauna silvestre, lamentablemente, tenemos que recurrir muchísimo a la anestesia, sí, muchísimo a un manejo que incluso podría poner en riesgo el paciente. Entonces, es el tipo de cosas que lo hacen diferente. Quería mostrarles en esta primera, que nuevamente le dije a algunos, tal vez todos lo escucharon la vez pasada. Entonces, recuerden que esto no, aunque yo me crié en el mundo de los zoológicos, si les decía, tengo 37 años excesivos, los zoológicos modernos, digamos, están suscritos o afiliados, por ejemplo, a la Asociación Norteamericana de Zoológicos o a la Asociación Europea de Zoológicos, y eso hace que ellos tengan un manejo muy diferente, donde no les llegan ya animales, sino a pedido, como dije hace un rato, ¿sí? Entonces los convencionales tienen una realidad diferente, donde tienen otro tipo de manejos, y los centros de rescate, eh, eh, pues sí que están recibiendo animales todos los días. Yo dirijo un centro de rescate y de atención de fauna y nos pueden llegar alrededor de 10 animales al día, ¿sí? Entonces, y nos llegan como llegan, mal heridos, atropellados, desnutridos, agredidos por la gente, agredidos por animales domésticos, con enfermedades infecciosas como distemper, ¿sí? Con cualquier cantidad de cosas, con enfermedades propias de la naturaleza, con leishmania, tripanosoma, microfilarias, en fin, con virus diversos. Entonces, es muy diferente la medicina que se hace en estos centros. Y vuelvo y les invito, quienes quieran dedicarse a la clínica, los zoológicos lo que hacen hoy por hoy es medicina preventiva y geriátrica, mientras que los centros de rescate de fauna realmente tienen un abanico de casos clínicos impresionante. Y lo que nos hace fuertes como clínicos es la casuística, ¿sí? Bueno, entonces quería mostrarles eso. Este caso es un caso de un mono churuco, un Botrix, donde se determinó que tenía toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una enfermedad que en nosotros los humanos, en los primates del viejo mundo como nosotros, generalmente causa problemas como aborto, si ocurre en el primer tercio de la gestación, malformaciones en los ojos, malformaciones cerebrales, digamos, eh, lesiones cerebrales en los últimos tercios de la gestación, ¿sí? Eh, pero en los monos del Nuevo Mundo, sí, en los primates del Nuevo Mundo, generalmente cursa con eh, hemorragia respiratoria y encuentra uno una muerte súbita en los primates y con sangre en los hollares, ¿sí? Y a menudo encontramos y confirmamos toxoplasmosis. Así que tenemos una alta incidencia de toxoplasmosis en nuestros primates y eso arriesga los programas de conservación. Estamos reproduciendo alguna especie de primate y de repente, después de 3 o 5 años de tener un buen grupo, de repente se mueren en 2 días, se muere toda la población y todos con esas características muy usualmente
tenemos toxoplasmosis. Es muy importante que recuerden con total profesionalismo y madurez que cuando uno trabaja con animales silvestres, debe saber muy bien el lugar de los animales domésticos. ¿Sí? No puedes tener un proyecto de reproducción o de conservación de animales silvestres y con gaticos, ¿sí? En el mostrador. ¿Sí? Así no funciona. ¿Sí? Porque definitivamente tenemos gatos domésticos con toda suerte de problemas, de toxoplasma, de leucemia, de inmunodeficiencia, de un montón de cosas que nos van a golpear muy fuerte. Bueno, pero este caso era un animal que empezó con depresión, letargia, ¿cierto? Y padecía de los miembros pélvicos, ¿sí? Eso fue muy raro para nosotros porque no lo asociamos nunca con toxoplasmosis. Y este paciente empezó a complicarse cada vez más hasta desarrollar signos neurológicos, ¿sí? Bueno. Y aquí les puedo mostrar. Como les digo, podemos hacer medicina de acuerdo a nuestros recursos. Este animalito ya no podía moverse y había que ponerle la comida en la boca. Y era la única manera que él podía ya ingerir, ¿sí? Es un cuadro muy peculiar. Eh, Recuerden que no, las enfermedades que conocemos en las especies que conocemos no exactamente se ven iguales en fauna silvestre. Yo tuve la ocasión de tener un Potos flavus, un perro de monte que tenía, simplemente llegó y no usaba mucho la cola. Y cuando me lo vi, dije, qué raro, no usa casi la cola, tal vez fue una lesión o tal vez nunca la usó porque lo tenían unas personas, entonces me pareció muy raro. Pero luego resultó que al día siguiente, a los 2 días, tenía signos respiratorios y eh, eso fue un domingo. Yo le dije a mi estudiante, empieza con antibióticos y yo regresé al día siguiente y el monito seguía más mal, el, el poto seguía más mal y por allá a los 2 días, el miércoles, ya el potos murió y le hice la necropsia de rigor, tomé cerebro y era rabia. Sí, fue confirmado que era rabia y esos signos no tienen nada sugerente, sugestivo de rabia. Sí, así es que no crean que todo va a ser como lo teníamos. Bueno, en este caso, como ven, a este monito le hicimos todo, ¿sí? Hay veces a los que podemos hacer, en este caso, electroencefalograma, hay otros que podemos hacer tomografía o resonancia magnética y tratar de saber todo lo que más se pueda. Así que depende de muchas cosas el tipo de medicina que podemos hacer. Intentamos, eso sí, por supuesto, hacer medicina basada en la evidencia, pero también es un asunto que les quiero dejar en mente, y es que no porque no tengamos toda la evidencia científica significa que nos quedemos de brazos cruzados y que no empecemos con el... O sea, a veces y muy comúnmente no tenemos todos los haces bajo la manga, ¿sí? Y aquí pueden ver en este animalito, perdón, hicimos ecografías, hicimos radiografías, ¿sí? Entonces, ahí fuimos, cada vez teníamos más y más y más información tratando de entender. Hicimos cultivos tanto abdominales como cultivos de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y hicimos todo un panel con líquido cefalorraquídeo. Nos llamó mucho la
¿Me escuchan? Sí, profe, ya te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ah, bueno, se cayó la señal, no sé qué pasó. Sí, dos, se te cayó la señal. Sí. Aquí estamos. Bueno, ¿me confirma si ahí están viendo mi pantalla? Todavía no lo estamos viendo. ¿Ahí me están viendo? No, aún no. ¿Me escuchan? Sí, dos, te escuchamos. Te escuchamos bien, pero no vemos la presentación todavía. Parece que otra vez se le cayó la señal al profesor. Sí, se lo volvió a caer otra vez. Vamos a dar unos minutos, chicos, mientras que el doc termina de solucionar su problema. ¿Me escuchan? Sí, profe, ya estamos escuchando y ya vemos la presentación. Bueno, eh, alcanzamos a ver, estábamos acá en que habíamos hecho cultivos y toda una cantidad de exámenes, incluso recurrimos a gente de medicina humana para saber qué pruebas hacían ellos en casos de meningitis y de situaciones de ese tipo en humanos, ¿sí? Entonces tratamos de ampliar nuestra cobertura y teniendo en cuenta, es un aspecto muy importante, reconocer que nosotros, los veterinarios, fuimos formados fue en animales domésticos. Así que son muy diferentes las patologías y una cosa que no lo dije, pero que es importantísima, es que la medicina la hacemos pensando en las especies filogenéticamente más cercanas. Entonces, si tenemos nosotros una ganta, una cebra, un rinoceronte, filogenéticamente lo que nos apoyamos nosotros es en lo que sabemos eh, de perisodáctilos domésticos como el caballo, el burro, ¿cierto? La mula, ¿sí? Entonces de allí partimos nosotros. Y si vamos a manejar entonces primates, obviamente lo que tenemos que hacer es utilizar lo que se sabe de humanos, ¿sí? Es la especie que más nos puede ayudar, que sabemos qué medicamentos, que sabemos algunas patologías. Entonces eso nos puede servir muchísimo, ¿sí? Entonces, eso hicimos con este paciente. Luego, con este animal, entonces, como dije, utilizamos el tratamiento ya para, igual, aunque sea negativo, lo tratamos como una toxoplasmosis, ¿sí? Eh, Sin que, como dije, los resultados nunca nos dijeron que era eso, hasta que ya fue necropsia pues, del animal. Bueno, tratamos de mantenerlo con vida, ¿sí? Pero al final perdimos y aquí podemos ver eh, lo que teníamos en el animal, ya un animal con enfisema, con problemas pulmonares, sí, con problemas cardíacos, obviamente están asociados a lo demás, sí. Eh, y finalmente también teníamos lesión cerebral, entonces ahí pueden ver malasia, sí, en la masa encefálica, sí. Y por histopatología, entonces nos diagnosticaron bradizoitos de toxoplasma, sí. Bueno. Este es un caso también muy interesante que quiero compartirles. Eh, es el caso de un jaguarundi o gato lagarto o gato montés. Y este animal
fue agredido por un perro doméstico y le causó, el individuo ingresa con estas lesiones y lo que vemos es derrame de masa encefálica sobre la cara del animal y el animal en estado de inconsciencia. Tuve una llamada de un rescatista y le indiqué a esta colega, inmediatamente estaba a más o menos 3 horas de distancia del centro de rescate donde me encontraba y llevó este animal y le colocó corticoides y logró llevar el animal hasta allá, hacer que respondiera un poco. Y a su llegada, entonces abordamos el caso, ¿sí? Y hicimos las radiografías, pudimos confirmar las fracturas, las lesiones que nos parecían concomitantes con una agresión por mordisco, ¿sí? Eh, y empezamos entonces a tratar de sacar adelante este paciente. Eh, Puedo compartirles que en este caso, por ejemplo, hicimos las resonancias magnéticas, ¿sí? Y pueden ver ustedes allí las fracturas, ¿sí? Eh, a pesar de la situación tan delicada, pues el animalito empezó a responder desde el primer instante, empezó a responder, lo alimentábamos por sonda, lo teníamos canalizado y seguíamos tratando de saber un poco más sobre la lesión eh, y procedimos entonces a, perdón, y procedimos a empezar a tratarlo. En principio, pues era un pacientico que, como pueden ver, no podía defenderse, no podía agredirnos a nosotros. Eh, Logramos, eh, diría que estabilizar el problema, ¿sí? Y poco a poco empezó a responder, pero ya con la ayuda de otros colegas que nos permitieron hacer la resonancia magnética, trasladarlo a otra ciudad y hacer la resonancia, eh, pudimos, aquí ya lo tenemos, empezó a comer, ¿sí? Eh, Nos dimos cuenta con el transcurrir de los días que el paciente no podía ver, ¿sí? Así que fue, al principio no podía ni encontrar el agua, ni encontrar la comida. eh, Era una hembrita, eh, y ahí la ven, o sea, bastante delgada, sufrió bastante, ven que no encuentra la comida ni el agua y sus movimientos no son perfectos, pero eh, respondió muy bien. Lamentablemente, eh, bueno, aquí pueden ver que finalmente se le colocó una malla, se creía que había un absceso en cerebro y recibió la ayuda, la atención de un neurocirujano veterinario, y se colocó esta malla finalmente para reemplazar todo el hueso, sí, perdido, y ya llegamos a un punto donde el animal estaba mucho mejor. eh, Aquí está finalmente cómo quedó nuestro paciente. Lastimosamente, debo contarles que este paciente, cuando yo ya no trabajaba en dicho centro, me enteré que utilizaron una guadaña a una distancia relativamente cerca y el ruido era tan exasperante que el animal no pudo comprenderlo, ¿sí? Y se estresó tanto y entró en shock y murió. Sí, fue una pena, pero desde el punto de vista médico pudimos digamos, sacarlo de esa situación tan grave que tuvo al principio y lamentablemente pues no pudimos hacer todo lo que soñábamos porque ya era un animal condenado pues al cautiverio y lo que queríamos en ese momento nosotros era dejarla para reproducción, ¿sí? Para conservación. Y les repito, uno no puede saber dónde va a terminar el caso. Y animales que atendemos en la mañana, operamos en la mañana, puede que al mediodía se lesionen y al mediodía nos toque optar por la eutanasia. No sabemos, pero intentamos en la mayoría de los pacientes. Bueno, este es un caso interesante de una amibiasis extraintestinal, en este caso hepática, en este mono araña, ¿sí? Y ahí pueden ver, es un primate que no detectamos amibas en su coprológico, solo estrongiloides, ¿sí? Y bueno, el animal estaba perdiendo condición, con diarreas constantes, con problemitas
que se repetían, ¿sí? Y entonces finalmente se hizo ecografía y en la ecografía se observaban algunas lesiones, algunos aspectos como de vacuolas en el parénquima hepático, ¿sí? Bueno, y en coprocultivos no encontramos nada, ¿sí? Eh, entonces, eh, a pesar de todas las pruebas, no dábamos con el chiste, intentamos e intentamos por semanas con ese primate, pero no logramos realmente que se mejorara. Yo eh, en la necropsia pues encontramos unas lesiones muy serias, muy fuertes, ¿sí? Y finalmente nos apoyamos siempre en patología. Un buen veterinario tiene muchos muertos en su espalda y muchas necropsias en su espalda. Así que pueden observar el hígado y pueden ver lo que veíamos en la ecografía, ahora lo pueden ver acá. Entonces, una serie de abscesos, sí, o un único absceso comunicado, pues, y aquí pueden ver todo el pus, y esto fue lo que nos costó la vida de este primate, ¿sí? Bueno, entonces, y también pueden ver que a nivel del colon también eh, existía ese problema. Bueno, acá este es un shunt portosistémico encontrado en un Zeus capuchino. También hicimos la ecografía en el riñón, ¿sí? Ahí tenemos algunos problemillas, ¿sí? Y en la necropsia del paciente, entonces encontramos aquí el riñón y miren toda esta vascularización tan atípica, ¿sí? Y entonces, no siempre ganamos, no siempre tenemos éxito, ¿sí? Pero aprendemos de cada uno de los casos, ¿sí? Y estamos, pues, como les decía, llevo muchos años y todavía me falta muchísimo por vivir y por aprender, ¿sí? Bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta. No, muchísimas gracias, muy interesante la charla, la verdad, del día de hoy. Por aquí tengo unas preguntas que están esperando desde ese ratico. Te voy a ir leyendo desde la primera. Claro Eh, que sí. Dice la primera, buenas noches, doctor. ¿A qué tipo de caso se refiere el color blanco que mencionó en el triaje? Eh, digamos que básicamente los casos blancos son casos que no tienen ningún problema, ¿sí? O sea, son casos que la gente cree que hay un problema, pero no hay ningún problema. Y los que son de verde, para diferenciarlos, son problemas mínimos que no tienen una importancia inmediata, ¿sí? Como ese de la tortuga recién pintada, digamos, por algún niño, ¿sí? Eso. Entonces, por el contrario, la persona podría parecerse con una tortuga que diría a la persona, mire, esa tortuga eh, tiene algo atravesado en el pico. Y uno dijera, no, no hay nada en el pico es así, ¿sí? Entonces, eso sería un blanco que no tiene importancia realmente. Ok, gracias. Por aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo podemos controlar o reducir la miopatía por captura? Bueno, en la miopatía de captura lo primero es que los animales, el gran reto es hacer que los animales hagan ejercicio, ¿sí? El sedentarismo que hay en los zoológicos especialmente, ¿sí? Bueno, y si los animales pasan mucho tiempo en un centro de rescate, también van a tener mucho sedentarismo. Entonces hay que hacerlos que hagan ejercicio porque son atletas. Una persona puede ser muy buena, digamos, bueno, un ciudadano común y corriente puede estar preparado para caminar 10 kilómetros, pero si nunca ha hecho ejercicio, esos 10 kilómetros van a ser mortales. Entonces, para un animal que nunca hace nada, el día de la captura, el día de la manipulación, va a ser demasiado grave y eso le va a costar la vida. ¿Sí? Le va a costar pues una miopatía de captura. Dar alimentos adecuados, como alimentos en selenio, alimentos en vitamina E, también previenen que los animales estén correctamente hidratados, también es importante. ¿Sí? Que después de los manejos, por ejemplo, si hay un manejo, yo puedo decir, este manejo estuvo un poco prolongado, o sea, los manejos deben ser cortos también. Que si yo voy a capturar unos animales y me demoro más de 30 o 40 minutos, o me tardé toda la mañana porque es una manada de venados o de tatabros o de lo que sea, yo debo reconocer que voy a tener hipertermia y a lo mejor debo bañar a los animales una vez terminen la maniobra para refrescarlos
eh, que puedo conectar directamente, medir el pH y decidir que puedo estar necesitando no solo el pH, sino electrolitos, y puede ser que necesite directamente bicarbonato endovenoso, ¿sí? Entonces todo eso hace que hoy puedo colocar los bebés, o sea, determinar el bicarbonato y que los animales se hidraten y tomen bicarbonato, y eso me ayuda a mí a minimizar. Pero ante todo lo que yo pienso es que exageramos a veces pensando que todo los estresa, que todo los molesta, y hacemos que los animales sean increíblemente, eh, eh, como se dice, sí, quietos, mantengan quietos, y, y sí va a haber ocasiones en que va a haber que tratarlos, sí va a haber ocasiones en que va a haber que molestarlos, y eso es gravísimo si no están preparados. Como el caballo que tiene una persona en la finca y nunca lo monta, y de repente ese día fue y abusó y le puso tanto ejercicio que al día siguiente este caballo va a tener miopatía de captura, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. De pronto, ¿alguna otra Un gusto. pregunta de los participantes, de los estudiantes? Sí, señor. Vamos a dar aquí unos minuticos y de pronto hay alguna otra pregunta, Doc. Teníamos solamente esas dos en espera. Con mucho gusto. Hola, buenas noches. Doc, una pregunta. Cuando mencionó los mecanismos de defensa de los osos hormigueros, digamos, esa secreción está compuesta como tal vez de algo relacionado a lo que ellos, que solamente se alimentan de termitas, ¿verdad? Entonces no es un mecanismo de defensa así como oloroso o algo así, o sea, Es un mecanismo de defensa, digamos, contra los depredadores. Incluso en animales como las pacaranas o guaguas, lobas o caballunas, también sale esa secreción blanquecina por los ojos. Y cuando están frente al depredador, digamos, empiezan a frotarse esa secreción sobre la cara, y algún biólogo me explicaba que tenía algún efecto repelente para los depredadores, ¿sí? Entonces, alguna vez un veterinario me llamó para atender que le ayudara con un caso de esos. Y yo lo único que le decía era que el animal no tenía nada, que simplemente, porque me dijo, llevo un mes dándole antibióticos y cambio de un antibiótico a otro y no mejora esa sinusitis purulenta, y yo le dije, y no va a mejorar, porque eso es natural, es un mecanismo de defensa, solamente déjelo en paz y el animal estará bien. Sí, y efectivamente así fue. sí, muy interesante. Muchas gracias. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no tengo más preguntas por el momento. Yo Bueno, señor. Vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. Quiero agradecerte mucho por la charla, muy interesante, muy completa. Espero que los estudiantes también les haya gustado bastante, que hayan podido aprender. Igual saben que está disponible en nuestra plataforma por si de pronto la quieren volver a repetir y de pronto aclarar algún concepto. No siendo más, muchas gracias por la A clase. ustedes muchas gracias, que estén muy bien. De noche, hasta luego. Igualmente.